Hoy, en las guerras del agua, el robo del agua en América Latina, poder y privatización. Para el segundo caso nos movemos a Chile. Chile es hasta hoy el único país del mundo donde el agua está completamente privatizada. No hablamos solo de su gestión o distribución, hablamos del recurso mismo. En Chile el agua tiene dueño y no siempre es quien la necesita para vivir. Todo comenzó en 1980, en plena dictadura de Pinochet. Chile vivía bajo un régimen autoritario que no solo controlaba la política, sino que también estaba rediseñando la economía del país desde sus cimientos. Los llamados Chicago Boys, un grupo de economistas chilenos formados en Estados Unidos, eran los arquitectos de este nuevo modelo. Un Estado reducido al mínimo, un mercado libre sin apenas regulaciones y la apertura total de sectores estratégicos a la iniciativa privada. Ese mismo año, la nueva Constitución incorporó estos principios en su núcleo, blindándolos jurídicamente. El texto no solo defendía la propiedad privada como un derecho fundamental, sino que otorgaba a los derechos de propiedad sobre recursos naturales una protección equivalente a la de cualquier otro bien. Eso significaba que, una vez privatizado, un recurso no podía ser fácilmente recuperado por el Estado sin pagar indemnizaciones millonarias. Un año después, en 1981, llegó el paso decisivo, la promulgación del Código de Aguas. Por primera vez en la historia del país, el agua se separó legalmente de la tierra. A partir de ese momento, un agricultor podía vender su tierra pero conservar el agua o viceversa. Así, el agua se transformó en un derecho independiente, comerciable y perpetuo, protegido por la Constitución como cualquier otra propiedad privada. No había requisitos de uso real, se podían acumular derechos sin utilizarlos, esperando que el tiempo y la escasez multiplicaran su valor. Además, quien tuviera poder económico o influencia política podía adquirir derechos de uso de manera perpetua y gratuita. Estos derechos no caducaban y podían revenderse en mercados secundarios, incluso si el titular no usaba una sola gota. Y así nacía un mercado del agua que no respondía a las necesidades de la gente, sino a la lógica de la oferta y la demanda. En esta situación nacieron los especuladores del agua, personas y empresas que acumulaban derechos para venderlos más tarde, esperando que la sequía o la demanda elevaran su valor. El agua dejó de verse como un bien común y comenzó a comportarse como una acción en bolsa, un activo para invertir, retener y negociar. Con el tiempo, este sistema provocó una concentración sin precedentes. Décadas después, el resultado es un país donde el acceso al agua está profundamente marcado por la desigualdad. En las regiones agrícolas, especialmente en el norte y el centro, grandes empresas exportadoras de frutas, viñas y cultivos intensivos controlan casi todo el agua disponible. En muchas zonas rurales, la situación es dramática. Miles de familias dependen de camiones cisterna enviados por el Estado, que a menudo llega con agua de calidad dudosa y en cantidades insuficientes para cubrir las necesidades básicas. En pleno siglo XXI hay pueblos en Chile donde abrir el grifo no es un gesto cotidiano, sino un lujo. Lo más sorprendente es que todo esto está amparado por la ley. En Chile, el acceso al agua no se define como un derecho humano, sino como un derecho de propiedad protegido por la Constitución. Y el dueño, por ley, es quien tiene el título, no quien la necesita para vivir. Durante décadas, distintos gobiernos intentaron reformar el Código de Aguas, pero los intereses económicos y políticos detrás del modelo bloquearon cualquier cambio de fondo. Solo en 2022, tras años de presiones sociales y varias temporadas de sequía extrema, se aprobó una reforma parcial. La ley priorizó el consumo humano en situaciones de escasez y limitó la acumulación especulativa de derechos. Pero para muchos críticos fue apenas un retoque cosmético. El núcleo del sistema privatizado sigue intacto. El caso chileno es extremo, pero no es único. Es una advertencia clara de lo que ocurre cuando el agua deja de ser un bien común y se convierte en un activo financiero más, cuando la ley protege el mercado y no la vida.